Nunca imaginé que mi cuerpo, ese compañero fiel que me había acompañado durante 65 años, algún día me obligaría a detenerme y prestarle atención. Siempre me consideré una persona saludable. Alguien que evitaba los excesos. No fumaba, apenas probaba el alcohol, quizá una copa de Rioja en una cena especial, y me enorgullecía de no depender de medicamentos fuertes. Vivía en un pequeño pueblo cerca de Granada, donde el ritmo de vida era tranquilo, con mañanas llenas de sol y tardes perfumadas por el jazmín. Pero, sin darme cuenta, había ignorado las señales que mi cuerpo enviaba, pequeños murmullos que, con el tiempo, se convirtieron en gritos desesperados. Todo comenzó de manera tan sutil que apenas lo noté. Por las mañanas. Me despertaba con una fatiga que no podía explicar. No era el cansancio de un día agotador, sino una pesadez profunda, como si mi cuerpo estuviera cargando un peso invisible. Me miraba en el espejo y veía una hinchazón leve en la cara, una palidez que no encajaba con el hombre activo que creía ser. Es la edad, me decía. A los 65, todos se sienten así. Me convencía de que era normal, que el cuerpo simplemente se ralentiza con los años, como un reloj que pierde precisión. Las molestias digestivas también se volvieron parte de mi rutina. Después de comer, sentía el estómago hinchado, como si la comida se quedara atrapada, sin avanzar. Un simple plato de lentejas o una tapa de tortilla de patatas podía dejarme lleno durante horas. Con una sensación incómoda que no desaparecía. Por las tardes, mi abdomen se inflaba tanto que tenía que aflojar el cinturón, y algunas noches me costaba dormir. Como si mi sistema interno estuviera trabajando a marchas forzadas. Lo atribuía a cosas cotidianas, el estrés de la vida, una cena pesada. O tal vez el café con leche que tomaba cada mañana. Nada grave, pensaba, y seguía adelante, ignorando los susurros de mi cuerpo. Con el tiempo, empecé a evitar ciertos alimentos porque me hacían sentir peor. Dejé de comer embutidos por la noche. Luego los fritos, y más tarde incluso el pan, que siempre había sido mi debilidad. Pero, aunque hacía estos pequeños cambios, el malestar persistía. La fatiga era constante. Como una sombra que me seguía a todas partes. Subir las escaleras de mi casa se sentía como escalar una montaña, y caminar hasta la plaza del pueblo me dejaba sin aliento. Me decía a mí mismo que era solo una fase, que pronto pasaría, pero mi cuerpo tenía otros planes. Un día, las señales se volvieron imposibles de ignorar. Me desperté con náuseas intensas. Un mareo que me hacía tambalear, y un dolor sordo bajo las costillas del lado derecho. No era un dolor agudo, pero sí persistente, como una presión que no cedía. Intenté calmarlo con un analgésico. Pero no funcionó. Ese día, mientras intentaba seguir con mi rutina en regar las plantas, leer el periódico, sentí que algo dentro de mí estaba pidiendo ayuda a gritos. Fue entonces cuando decidí ir al médico, aunque en el fondo esperaba que me dijera que era algo pasajero, tal vez una indigestión o un problema menor. Llegué al consultorio con una mezcla de ansiedad y esperanza. Llevaba una carpeta con análisis de sangre recientes y una ecografía abdominal que me habían pedido hacerme días antes. El médico, un hombre de mirada tranquila pero firme, revisó los resultados en silencio. Luego, levantó la vista y me dijo: «Tienes hígado graso, y no es un caso leve». Las palabras resonaron en mi cabeza como un eco. ¿Hígado graso? ¿Yo? No podía creerlo. Siempre había asociado esa enfermedad con el alcoholismo o con personas que llevaban una vida desordenada. Pero yo no era así. Comía comida casera, evitaba los excesos, o al menos eso creía. El médico me explicó que el hígado graso no siempre tiene que ver con el alcohol. Los hábitos alimenticios. La falta de ejercicio, el estrés crónico, incluso el consumo excesivo de azúcar y carbohidratos refinados pueden causar esto, dijo. Me mostró los números en los análisis. Las enzimas hepáticas estaban muy por encima de lo normal, y la ecografía revelaba una acumulación significativa de grasa en el hígado. Si no haces cambios ahora, esto puede avanzar hacia inflamación crónica, fibrosis, incluso cirrosis. Y no solo afecta el hígado, puede desencadenar problemas en el corazón, el páncreas y aumentar el riesgo de diabetes tipo 2. Cada palabra era como un golpe. Cirrosis. Diabetes.
Palabras que nunca pensé que se aplicarían a mí. Me quedé en silencio, incapaz de articular una respuesta. Sentí una mezcla de miedo, incredulidad y culpa. Como no lo había visto venir. Siempre pensé que era una persona cuidadosa, que sabía cuidar de mí mismo. Pero entonces recordé las mañanas con pan blanco y mermelada. Las noches con embutidos y queso, los días enteros sentado frente al televisor. Mi orgullo estaba herido, pero más que eso, sentía una urgencia que nunca antes había experimentado. No tienes mucho margen de error, dijo el médico, y esas palabras se grabaron en mi mente. No era una amenaza, era una verdad dicha sin anestesia. Mi hígado había soportado años de malos hábitos. Y ahora estaba al límite. Salí del consultorio con la carpeta en la mano y una determinación que no sabía que tenía. No quería ser una estadística más. Quería pelear por mi salud, por mi familia. Por los años que aún me quedaban por vivir. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que mi cuerpo había estado enviándome señales durante años. Pero yo las ignoré con una facilidad que ahora me parece increíble. Cada síntoma, por pequeño que fuera, era una advertencia que deseché, atribuyéndolo a la edad, al estrés o simplemente a la vida misma. La fatiga constante, la hinchazón después de comer. El dolor leve pero persistente en el lado derecho del abdomen. Todo eso lo normalicé, como si aceptar el malestar fuera parte de envejecer. Pero ahora sé que esos pequeños susurros del cuerpo eran gritos desesperados que no escuché a tiempo. Siempre he amado la comida. No era de los que se daban atracones, pero tenía mis debilidades. Por las mañanas, mi desayuno era casi un ritual: café con leche, pan blanco recién horneado con mantequilla o mermelada de fresa, y a veces un croissant que compraba en la panadería del pueblo. Pensaba que no había nada de malo en eso. Es solo pan, me decía. No estoy comiendo frituras ni cosas pesadas. Pero lo que no entendía era que esos carbohidratos refinados y azúcares ocultos estaban acumulándose en mi cuerpo, alimentando silenciosamente el problema en mi hígado. Por las noches, mi rutina no era mucho mejor. Después de un día largo, me relajaba frente al televisor con un plato de embutidos, jamón, chorizo, salchichón, o un poco de queso manchego. A veces, cuando no tenía ganas de cocinar, recurría a una sopa instantánea o a un bocadillo rápido con pan y lomo. Me convencía de que comer ligero era suficiente. Pero no veía las grasas saturadas y los azúcares que se escondían en esos alimentos. Los fines de semana, cuando la familia se reunía, las mesas estaban llenas de croquetas, patatas fritas y postres dulces como flan o tarta de Santiago. No me parecía excesivo, porque era parte de nuestra tradición, de nuestras celebraciones. Pero mi hígado no entendía de tradiciones. Cada bocado de pan blanco, cada trozo de queso, cada cucharada de postre era una carga más para un órgano que ya estaba agotado. No lo sabía entonces. Pero esas elecciones diarias estaban alimentando una enfermedad silenciosa que crecía en mi interior. Cuando era joven, solía ser activo. Caminaba por las colinas de Granada. Jugaba al fútbol con amigos los domingos y hasta salía a correr de vez en cuando. Pero con los años, el trabajo y las responsabilidades familiares me absorbieron. Después de jubilarme, mi vida se volvió aún más sedentaria. Pasaba horas sentado, leyendo el periódico, viendo series en la televisión o durmiendo la siesta. Mi idea de ejercicio se reducía a caminar hasta la tienda de la esquina, y aún eso lo hacía con desgana. Creía que, mientras no subiera de peso, mi cuerpo estaba bien. Pero el hígado no funciona así. Necesita movimiento para procesar las toxinas, y yo le había negado eso durante demasiado tiempo. Uno de los mayores errores que cometí fue buscar soluciones rápidas para mis molestias. Cuando sentía hinchazón o acidez, tomaba antiácidos sin pensarlo dos veces. Si tenía dolor, un analgésico era mi respuesta. Incluso llegué a probar suplementos que prometían limpiar el hígado o aumentar la energía. Los compraba en la farmacia o en internet, atraído por etiquetas que hablaban de ingredientes naturales y resultados milagrosos. Gasté dinero en cápsulas de cardo mariano, tés de hierbas y hasta un jugo verde que sabía horrible y no hacía más que darme hambre. También caí en la trampa de las dietas de moda. Una vez, leí sobre el ayuno intermitente y decidí probarlo.
pensando que desintoxicaría mi cuerpo. Sin orientación médica, solo logré sentirme débil, irritable y con más antojos de comida chatarra cuando rompía el ayuno. Cada vez que intentaba algo y fallaba, sentía una mezcla de frustración y culpa. Me preguntaba por qué no podía ser constante, por qué mi cuerpo no respondía como quería. Pero la verdad era que no estaba dispuesto a mirar de frente mis errores. Pensaba que podía seguir comiendo lo mismo, moviéndome poco y tomando una pastilla o un té para arreglar las cosas. Ese fue mi mayor error, creer que la salud se puede comprar o negociar sin esfuerzo real. Ahora entiendo que el hígado no es solo un órgano que procesa lo que comemos. Es un guardián silencioso que trabaja sin descanso, pero que también se cansa. Cada bocado de pan blanco, cada noche sin dormir bien, cada día sin moverme era una carga más para él. Y mientras yo ignoraba sus advertencias, él seguía luchando hasta que no pudo más. El día que recibí el diagnóstico de hígado graso fue como si el mundo se detuviera por un instante. Estaba sentado en el consultorio del médico, en una clínica pequeña del pueblo, sosteniendo una carpeta llena de resultados de análisis que no entendía del todo. Había ido a la cita con la esperanza de escuchar algo sencillo. Tal vez una recomendación para comer mejor o tomar menos café. Pero cuando el doctor levantó la vista de los papeles y me miró a los ojos, supe que no iba a ser tan simple. Tienes hígado graso. Y no es una fase inicial, dijo con un tono serio pero calmado. Los niveles de tus enzimas hepáticas están muy elevados. Y la ecografía muestra una acumulación significativa de grasa en el hígado. Sentí un nudo en el estómago. ¿Hígado graso? ¿Yo? No podía creerlo. Siempre había asociado esa enfermedad con el alcoholismo o con personas que llevaban una vida desordenada, pero yo no era así. Comía comida casera, evitaba los excesos, o al menos eso creía. El médico me explicó que el hígado graso no siempre tiene que ver con el alcohol. Los hábitos alimenticios, la falta de ejercicio, el estrés crónico, incluso el consumo excesivo de azúcar y carbohidratos refinados pueden causar esto, dijo. Me mostró los números en los análisis, las transaminasas estaban por las nubes. Y la ecografía revelaba un hígado inflamado, luchando por mantenerse funcional. Si no haces cambios ahora, esto puede progresar a algo mucho más grave, inflamación crónica, fibrosis. Incluso cirrosis. Y no solo afecta el hígado, puede desencadenar problemas en el corazón, el páncreas y aumentar el riesgo de diabetes tipo 2. Cada palabra era como un golpe. Cirrosis. Diabetes. Palabras que siempre asocié con otras personas, con vidas muy diferentes a la mía. Pero ahí estaba yo, a los 65 años, enfrentando la realidad de que mi cuerpo estaba al límite. Me quedé en silencio. Incapaz de articular una respuesta. Sentí una mezcla de miedo, incredulidad y una profunda culpa. Como no lo había visto venir. Siempre pensé que era una persona cuidadosa. Que sabía cuidar de mí mismo. Pero entonces recordé las mañanas con pan blanco y mermelada, las noches con embutidos y queso, los días enteros sentado frente al televisor. Mi orgullo estaba herido. Pero más que eso, sentía una urgencia que nunca antes había experimentado. No tienes mucho margen de error, dijo el médico, y esas palabras se grabaron en mi mente. No era una amenaza. Era una verdad dicha sin anestesia. Mi hígado había soportado años de malos hábitos, y ahora estaba pidiéndome que lo ayudara. Salí del consultorio con la carpeta en la mano y una determinación que no sabía que tenía. No quería ser una estadística más. Una de esas personas que ignoran las señales hasta que es demasiado tarde. Quería pelear por mi salud, por mi familia, por los años que aún me quedaban por vivir. Esa misma tarde. Me senté en casa y comencé a investigar. Busqué en internet, leí artículos, compré un libro sobre salud hepática y anoté todo lo que podía hacer. Empecé con pequeños cambios, eliminé los fritos. Reduje el azúcar, comencé a beber más agua. Reemplacé mi desayuno de pan blanco con avena y frutas frescas. También decidí salir a caminar todas las mañanas. Aunque solo fueran 10 minutos alrededor de la plaza del pueblo. Me sentía motivado, como si estuviera tomando el control de mi vida otra vez. Pero no todo fue tan fácil. Después de un par de semanas.
El entusiasmo inicial comenzó a desvanecerse. Mi cuerpo no respondía como esperaba. Seguía sintiéndome cansado, la hinchazón en el abdomen no desaparecía del todo. Y las digestiones seguían siendo lentas. Subir las escaleras de mi casa aún me dejaba sin aliento, y las caminatas matutinas se sentían más como una obligación que como un placer. Había días en los que miraba un trozo de tarta en la cocina y sentía una tentación abrumadora. Solo un pedazo no hará daño, pensaba. Y a veces cedía, lo que me hacía sentir aún más culpable. La frustración empezó a acumularse. Me preguntaba si valía la pena tanto esfuerzo si no veía resultados inmediatos. Había leído que el hígado podía regenerarse, pero ¿cuánto tiempo tomaría? ¿Y si ya era demasiado tarde? Esos pensamientos me perseguían, especialmente en las noches cuando no podía dormir bien. Me sentía atrapado entre el deseo de cambiar y la dificultad de mantener la disciplina. Fue en ese momento de duda cuando una conversación inesperada con un vecino cambiaría el rumbo de mi historia. Después de semanas de intentar cambiar mi vida, me sentía atrapado en un ciclo de frustración. Había eliminado los fritos, reducido el azúcar, comenzado a caminar cada mañana. Pero mi cuerpo no respondía como esperaba. La fatiga seguía ahí, la hinchazón en el abdomen no desaparecía del todo, y mi motivación comenzaba a desmoronarse. Fue en uno de esos días grises, cuando dudaba si valía la pena seguir luchando, que ocurrió algo que cambiaría el rumbo de mi historia. Una conversación sencilla. De esas que parecen insignificantes pero terminan marcándote para siempre, me abrió los ojos a una posibilidad que nunca había considerado. Era una tarde tranquila en la plaza del pueblo, donde las sombras de los naranjos ofrecían un refugio del calor andaluz. Estaba sentado en un banco, mirando a los niños jugar y sintiendo el peso de mi cansancio. Entonces apareció doña Carmen. Una vecina jubilada que todos en el pueblo conocían por su vitalidad. A sus 72 años, doña Carmen parecía tener la energía de una mujer mucho más joven. Caminaba erguida, con pasos firmes. Y siempre tenía una sonrisa que transmitía calma y confianza. Me saludó con un gesto cálido y se sentó a mi lado. «Te veo apagado, Antonio, ¿qué te pasa?», preguntó con esa sinceridad que solo tienen los mayores que han vivido mucho. No sé por qué, pero me abrí con ella. Le conté todo, el diagnóstico de hígado graso, las digestiones pesadas, el cansancio que no me dejaba en paz, los intentos fallidos de cambiar mi dieta y mi vida. Le confesé que estaba perdiendo la esperanza, que no sabía si podría revertir el daño. Doña Carmen escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sin interrumpir. Cuando terminé, me miró con una chispa en los ojos y dijo: «¿Has probado con la hoja de alcachofa?». La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Alcachofa? Conocía la alcachofa como un vegetal que comíamos en ensaladas o guisos, pero ¿hojas para el hígado? Me parecía algo demasiado simple, casi absurdo. Doña Carmen sonrió ante mi escepticismo y comenzó a contarme su historia. Hace años, ella también había enfrentado problemas de salud, fatiga, digestiones lentas. Incluso un diagnóstico de hígado graso leve. Fue su abuela, una mujer sabia de un pueblo en las Alpujarras, quien le enseñó sobre las propiedades de la hoja de alcachofa. En mi familia, las mujeres mayores usaban infusiones de alcachofa para limpiar el hígado y desinflamar el cuerpo, explicó. No es magia, pero si lo combinas con buenos hábitos, puede hacer maravillas. Me habló de cómo, durante generaciones, las familias campesinas confiaban en esta planta para revitalizar el cuerpo tras los excesos o las temporadas de mala salud. Su voz estaba llena de convicción. No era la de alguien que repetía algo leído en un libro, sino la de alguien que lo había vivido. Aún dudaba, pero algo en su forma de hablar me intrigó. Doña Carmen no era una mujer de promesas vacías, su piel clara, su energía, su claridad mental eran prueba de que algo estaba haciendo bien. Me invitó a su casa, donde tenía un pequeño huerto en el patio trasero. Arrancó unas hojas frescas de alcachofa y me enseñó cómo prepararlas. Lávalas bien, sécalas al sol si puedes. Y luego hiérvelas para hacer una infusión. Una taza por la mañana, otra por la tarde, durante una semana. Pero escucha bien, no sirve de nada si sigues comiendo mal o sin moverte. Tienes que comprometerte. Sus palabras eran directas, sin adornos,
pero llenas de una sabiduría que me hizo sentir que aún había esperanza. Acepté las hojas más por cortesía que por convicción. En el fondo, una parte de mí quería creer que algo tan sencillo podía ayudarme. Esa noche, mientras miraba las hojas verdes y ásperas sobre la mesa de mi cocina, sentí una chispa de curiosidad. No estaba seguro de que funcionara, pero necesitaba algo en que aferrarme, algo que me diera un rumbo. Preparé mi primera infusión con cuidado, siguiendo las instrucciones de doña Carmen. El olor era fuerte, herbal, no precisamente agradable. Tomé el primer sorbo con escepticismo, pero también con un pequeño rayo de esperanza. No sabía entonces que esa hoja, junto con un compromiso real, iba a marcar el inicio de mi transformación. Al día siguiente de mi conversación con doña Carmen, comencé mi experimento con las hojas de alcachofa. Había secado las hojas frescas sobre una sábana al sol, como ella me indicó, hasta que estuvieron crujientes. Doña Carmen había sido clara: no es solo tomar la infusión, es comprometerte con tu cuerpo. Preparé 1 litro de agua hirviendo. Apagué el fuego y añadí 2 cucharadas de hojas secas. Dejé reposar la mezcla durante 15 minutos, tapada, para conservar sus propiedades. Colé el líquido y lo dividí en 2 tazas, una para la mañana, en ayunas, y otra para la tarde, antes de comer. El sabor era amargo, con un toque terroso que no invitaba a disfrutarlo, pero cada sorbo lo tomaba como un pacto conmigo mismo: esto es por ti. Por tu salud. Me impuse una disciplina estricta: 2 tazas diarias durante 7 días, sin azúcar ni endulzantes. Además, eliminé por completo los alimentos que habían dañado mi hígado. Nada de pan blanco, frituras, dulces ni refrescos. Mi dieta se volvió simple: verduras al vapor como calabacín y espinacas, frutas bajas en azúcar como manzanas y naranjas, lentejas, garbanzos y arroz integral. También comencé a caminar 20 minutos diarios por el pueblo, bajo los naranjos que bordeaban la plaza, sintiendo el aire fresco en la cara. Por las noches, apagaba el televisor temprano y me acostaba antes de las 10, buscando un descanso profundo. No era fácil. Había días en los que la tentación de un trozo de pan o un dulce era casi irresistible. Pero me recordaba las palabras de doña Carmen: tienes que comprometerte. Los primeros 3 días fueron un desafío. Sentía más cansancio de lo habitual y dolores de cabeza leves. Mi boca tenía un sabor extraño, metálico, y mi lengua amanecía con una capa blanca. Me preocupé, pensando que tal vez estaba haciendo algo mal. Pero investigué y descubrí que estos eran signos de que mi cuerpo estaba eliminando toxinas. Mi hígado, que había estado sobrecargado durante años, estaba comenzando a liberarse. Aunque era incómodo. Me dio esperanza: algo estaba pasando. Me mantuve firme, bebiendo mis 2 tazas diarias, comiendo limpio y caminando sin excusas. Incluso cuando el calor de Granada hacía que cada paso fuera un esfuerzo. Al 4.º día, desperté con una ligereza nueva. Mi abdomen ya no estaba hinchado, y la digestión era más fluida. Comí un plato de ensalada con garbanzos y no sentí esa pesadez que antes me acompañaba. Mi mente también estaba más clara, como si una niebla se hubiera disipado. Para el 7.º día, me sentía renovado. Me levanté antes del despertador, con una energía que no dependía del café ni del azúcar. Mi piel estaba más luminosa, mis ojos más claros. Y el dolor en el hígado había desaparecido. No era perfecto, pero me sentía vivo otra vez, como si mi cuerpo hubiera despertado tras un largo letargo. Esos 7 días no solo cambiaron mi cuerpo. Cambiaron mi forma de ver la vida. Me di cuenta de que el cambio real no viene de una planta, sino de la voluntad de cuidarse, día tras día. Tras 7 días de compromiso con la infusión de alcachofa y un cambio radical en mi estilo de vida, sentía que mi cuerpo estaba diferente. La hinchazón había desaparecido, la energía había vuelto. Y el dolor sordo bajo mis costillas se había desvanecido. Sin embargo, una parte de mí seguía dudando. ¿Era real lo que sentía o solo una ilusión? Decidí que necesitaba pruebas concretas. Así que pedí una cita con el médico para nuevos análisis de sangre y una ecografía. Mientras esperaba los resultados, una mezcla de nerviosismo y esperanza me acompañaba. ¿Y si los números no mostraban mejoría? ¿Y si el daño en mi hígado era demasiado profundo?
El día de la consulta llegué al consultorio con la carpeta de resultados en la mano. Me senté frente al médico, un hombre de voz pausada pero directa, y observé cómo revisaba los papeles con atención. Sus cejas se alzaron ligeramente, y una leve sonrisa apareció en su rostro. Tus enzimas hepáticas han bajado significativamente, dijo. Las transaminasas, que estaban muy por encima de lo normal, ahora están dentro del rango saludable. Y los marcadores de inflamación también han mejorado. Me quedé en silencio, asimilando sus palabras. Por dentro, sentía una emoción inmensa. Como si mi cuerpo me estuviera agradeciendo por no rendirme. Le conté todo, las infusiones de alcachofa, la dieta limpia con verduras y frutas, las caminatas diarias bajo los naranjos de mi pueblo. El médico escuchó con interés y luego dijo, la alcachofa puede haber ayudado. Pero el verdadero cambio viene de tu disciplina. Has eliminado lo que dañaba tu hígado y le has dado la oportunidad de sanar. Me advirtió que debía seguir con estos hábitos y controlar mi hígado regularmente. Sus palabras me hicieron ver que no era solo la planta, sino mi compromiso lo que marcó la diferencia. Salí del consultorio con una sonrisa, sabiendo que había ganado una batalla importante. Pero consciente de que la salud es una lucha diaria. La experiencia con la infusión de alcachofa cambió mucho más que mi salud física, transformó mi forma de entender la vida. Antes del diagnóstico, vivía en una especie de negación. Ignorando las señales de mi cuerpo y creyendo que la salud era algo que simplemente estaba ahí. Pero esos 7 días me enseñaron lecciones profundas. La primera es que el cuerpo siempre habla. Incluso cuando no lo escuchamos. Ese cansancio constante, la hinchazón, el dolor leve en el hígado no eran normales, eran gritos de auxilio que ignoré por años. Aprendí que la disciplina es más poderosa que cualquier remedio. La alcachofa no es una cura milagrosa, es una herramienta que funciona solo si la acompañas con cambios reales. Dejar el azúcar. Caminar todos los días, dormir bien, esos pequeños actos diarios fueron los que realmente sanaron mi cuerpo. También entendí que la salud no es un destino, sino un camino. No basta con una semana de esfuerzo, se trata de construir hábitos sostenibles que cuiden el cuerpo a largo plazo. Otra lección clave fue la importancia de consultar a un médico. Aunque la alcachofa me ayudó, cada cuerpo es único, y lo que funciona para uno podría no serlo para otro. Finalmente, descubrí que cuidar el cuerpo es un acto de amor propio. Escuchar sus susurros. Darle descanso, alimentarlo bien, es decirse a uno mismo, tú vales la pena. Hoy, sigo usando la infusión de alcachofa de vez en cuando, pero lo que realmente mantengo es esa conexión con mi cuerpo. Esa voluntad de cuidarlo día tras día. Hoy, mientras comparto esta historia, quiero hablarte directamente a ti, que lees estas palabras desde algún rincón del mundo. Mi viaje con la hoja de alcachofa no fue solo una lucha por mi salud. Fue un despertar. Aprendí que el cuerpo no grita sin razón, y que esos pequeños susurros, un cansancio extraño, una digestión pesada, un dolor leve, son su manera de pedir ayuda. No los ignores. No esperes a que el cuerpo te detenga con un diagnóstico, como me pasó a mí. La salud no se compra ni se recupera de la noche a la mañana, se construye con decisiones diarias. Con pequeños actos de cuidado que, con el tiempo, te devuelven la vida. Si sientes que algo no está bien, haz una pausa. Escucha a tu cuerpo. Ese malestar que parece normal no lo es. Ve al médico. Hazte un chequeo, y empieza con cambios simples, come más verduras, camina un poco cada día, duerme lo suficiente. Si decides probar algo natural, como la infusión de alcachofa, consulta primero con un profesional. Lo que me ayudó a mí podría no ser lo mejor para ti, porque cada cuerpo tiene su propia historia. Pero hay algo universal, el compromiso contigo mismo. Decide que mereces sentirte bien, que mereces vivir con energía y sin dolor. Te invito a compartir tu historia. ¿Cuántos años tienes? ¿Desde dónde me lees? ¿Qué haces para cuidar tu salud? Tus palabras pueden inspirar a otros, como la historia de Doña Carmen me inspiró a mí. Cuídate, porque tú eres tu mayor tesoro.